Entonces, esta reivindicación que están pidiendo familiares de víctimas y vocería frente a estos diálogos, no solamente en las conversaciones, sino precisamente frente a las primeras declaraciones que ha entregado las FARC, donde, por ejemplo, en algún momento dijeron que no tenían más secuestrados en su poder, cuando hay decenas de denuncias de familiares que indican lo contrario. ¿El gobierno será el encargado de recordarle eso a las FARC? No, el gobierno tiene que investigar para demostrarle a las FARC que eso no es verdad. Pero llevar ese tema a la mesa de otro, pues no creo que contribuya a que se cierre la negociación. Obviamente las víctimas con todo derecho piden participación y todo el mundo tiene una opinión sobre la paz y pide que lo oigan. Pero en este momento y en esta circunstancia, yo creo que o queremos una negociación entre el gobierno y las FARC o queremos oír a todo el mundo. Si queremos oír a todo el mundo, entonces olvidémonos. Y esto va a ser un proceso de años, porque cuando esos procesos se dan así pasan años y años, o vamos a tratar de hacer un ensayo corto de negociación. Pero la pregunta que daría, expresidente, entonces, es si en pro de garantizar esa negociación estamos desconociendo cosas. Por ejemplo, como la voz de las víctimas. Usted me plantea que eso podría llevar, digamos, a una no negociación. La agenda de temas está acordada. De eso van a hablar. No creo que sea del interés de nadie crecer la agenda y meter nuevos problemas, porque eso lo único que garantiza es que va a alargar y dificultar la negociación. Al gobierno y para el gobierno de las FARC llevan más de 2 años discutiendo una agenda. Lograron ponerse de acuerdo y entonces ahora queremos sentar un mundo de gente para que la agenda no sea esa, sino lo que ellos piensan. No. Expresidente, para finalizar esta entrevista quisiera que me contara cuál va a ser su papel en estos diálogos de paz. Usted como pues, un líder de opinión, un expresidente, también un exsecretario de la OEA, exsecretario general de la OEA, ¿qué papel va a jugar? Porque usted podría aportarle mucho y me imagino que ya lo habrán buscado. Yo estoy hablando de paz porque tú me preguntaste. Yo acepté hablar en este programa porque íbamos a hablar de drogas. Me obligaste a hablar de paz, pero yo no aspiro a jugar ningún papel. O sea, yo creo que hay un excelente equipo negociador, yo creo que el presidente está haciendo un proceso bien llevado y muy juicioso, y yo creo que no me necesiten para nada, no creo, nunca me han dicho. ¿Presidente? No, para nada. O sea, eventualmente me han dado unas informaciones, pero eso es todo. Yo creo que en realidad, pues que me necesiten, no. Si alguna vez me quieren oír, me van a oír, y hasta ahí nomás. Bueno, se lo pregunto porque usted fue en su calidad de presidente el que finalmente llevó a buen término las negociaciones de paz con el último grupo armado guerrillero que se desmovilizó en Colombia, que fue el M-19. Y yo estoy seguro de que el gobierno va a tener en cuenta esas experiencias, va a tener, entre otras cosas, porque el negociador principal, que es el doctor Humberto de la Calle, conoció esos procesos de cerca y tiene muchos amigos de los que participaron en esos procesos o participamos. Expresidente César Gaviria, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido a nuestra audiencia de América Latina a través del programa La Noche de NTN 24. Nos vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Al regresar seguimos debatiendo nuestro tema de hoy. Desde la sede de la ONU en Nueva York, el presidente de Colombia dijo que en un año quiere entregar a la Asamblea General un balance positivo del proceso de paz en su país. El programa La Noche acompaña a las víctimas del terrorismo en Colombia. Gloria Elsie Ramírez y Jaime Montoya hablaron con nuestro periodista Carlos Sanabria y le presentaron a América Latina el Salón del Nunca Más. Es un espacio para la memoria de las víctimas y la resistencia civil contra la violencia en el municipio de Granada, Antioquia, uno de los lugares de Colombia más golpeados por el terrorismo de las FARC y por los grupos paramilitares en Colombia. Yo vivía en una vereda del municipio de Granada. Simplemente vimos que habían unos enfrentamientos pues muy duros en nuestro territorio. Al ver que no, pues como que no veíamos como forma de nosotros seguir viviendo ahí, simplemente decidimos salir. Y eso que Granada llegó a un punto casi que de no retorno, de destrucción total. Estos son los rostros de Gloria Elsie Ramírez y Jaime Montoya. Sus voces representan a más de 1000 muertos y 120 desaparecidos. Son los testigos de una de las épocas más violentas de Colombia. Esta es su historia. El punto de partida es la ciudad de Medellín, a unos 200 kilómetros de Bogotá, capital de Colombia. Un equipo periodístico del programa La Noche viajó 2 horas por tierra hasta Granada,
una pequeña localidad de no más de 20.000 habitantes. Granada está enclavada en las montañas del oriente antioqueño y sus habitantes viven de las actividades agrícolas. Hoy es día de mercado ganadero. La normalidad que puede verse en las calles de Granada es algo reciente. Hace 12 años, el terror decidió instalarse aquí con un costo de sangre que aún pagan los granadinos. Pues uno podría decir que aquí arranca un ciclo de violencia más o menos a partir de 1988 con presencia de grupos al margen de la ley, que de ahí hasta el año 2000, 2003, 2004, en diversa intensidad se producen hechos, todos violatorios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos de las personas. Que entre los años 1997, 98 y 2000, y sobre todo 2000, 2001 y hasta el 2004, estos actos se multiplican y se hacen muchísimo más graves y la población termina encerrada, confinada o con la única opción de desplazarse para huir de la guerra y de la situación. En noviembre del año 2000, las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a 27 personas. Los paramilitares mantenían una intensa confrontación con las FARC y el ELN en disputa por este territorio, considerado estratégico por su cercanía con Medellín, la segunda ciudad de Colombia. La respuesta de las FARC fue igual de brutal. Un mes después, el grupo criminal hizo estallar un carro bomba en cercanías de la estación de policía. Murieron 26 personas y buena parte del municipio quedó en ruinas. Tanto dolor, tanta sangre inocente derramada motivó a los ciudadanos a reconstruir su pueblo y a mantener vivo el recuerdo de las víctimas en el Salón del Nunca Más. Jaime Montoya abrió para el programa La Noche las puertas de este lugar, que es un ejemplo en Colombia de resistencia civil y de recuperación de la memoria histórica de las víctimas del terrorismo. En este espacio están resguardados los retratos de hombres, mujeres y niños que murieron por cuenta de las balas de los grupos criminales de izquierda como las FARC y de derecha como las Autodefensas de Colombia. Uno de los lugares más significativos dentro del Salón del Nunca Más aquí en el municipio de Granada, en Antioquia, es este lugar, Jaime, que están las bitácoras de las víctimas y parte de la historia que ustedes han venido recogiendo aquí en este salón. Cuéntenos un poco cómo surge la idea de este espacio. Para nosotros el tema de las víctimas y en el tema de las víctimas el tema de memoria es fundamental y hemos querido mostrarle al mundo, al municipio de Granada, al departamento de Antioquia y a quien quiera visitar este salón, que en Granada hubo muchas víctimas, pero que las víctimas no son una simple estadística que se guarda en unos libros con números de personas, sino que cada persona víctima corresponde a una historia de vida, a una historia familiar. Uno de los aspectos que llama la atención es que las personas tratan de establecer un diálogo con ese ser querido que tristemente y fatalmente desapareció por cuenta de los actos terroristas de todos los grupos que han azotado a esta región. Me gustaría, Jaime, que pudiéramos ver alguno. Pues por ejemplo en este encontramos un hijo de esta persona, un niño que le cuenta a su papá, que tal vez lo conoció en su primera infancia, cómo marcha su vida actualmente y establece una comunicación con él. Porque este espacio para nosotros es un espacio de vida, es un espacio vivo y estas bitácoras lo hacen que sea más vivo aún todavía, porque aquí han venido niños que no conocían a sus padres en el momento en que ellos fueron muertos, pero lo han conocido a través de las fotos y establecen una comunicación con él. Y para quienes vienen a este templo de la memoria, todos los seres que están aquí expuestos son seres que están aún vivos y dentro de una familia. Yo quisiera que usted de pronto leyera algo al respecto. Y queremos compartir con los televidentes del programa La Noche precisamente la historia, o parte de la historia, de Nicolás Albeiro Quintero Toro. Y aquí, en estas páginas, como ustedes lo pueden ver, está escrito parte de su historia de vida, mensajes de despedida, lo extrañan, lo quieren. Por ejemplo, ya hace 9 años que no te vemos, pero tu sobrina está muy deprimida con todo lo que ha pasado. Las frases en los muros, las imágenes de un pueblo valiente que llora sin rendirse y la esperanza de una vida mejor habitan aquí, pero también son un llamado a la justicia. Nos gustaría más ver
después de una justicia transicional aceptable, que viéramos unos términos de justicia en el sentido social y comunitario, que se reflejara en que terminada la guerra, toda esa parafernalia y esa financiación económica que alimenta la guerra sea llevada a solucionar los problemas de salud de Colombia que no funcionan, los problemas de educación que son estructurales, los problemas de vivienda. Es decir, que abandonemos entre todos, desarmemos los corazones y la guerra para que se haga una inversión social. De regreso a Medellín, Gloria Elsie Ramírez presenta el Salón del Nunca Más en una feria comunitaria organizada por una importante empresa antioqueña. Así gestiona recursos para Asovida, la organización que acoge a las víctimas de Granada en programas sociales que buscan que ningún civil nunca más vuelva a caer en las garras de la guerra. Que ya es hora de que las víctimas tomen la palabra, ¿sí? De que las víctimas sean las que hablen y que tengan el derecho a opinar, proponer y salir adelante y cómo quieren su propio desarrollo. Yo creo que es algo fundamental para nosotros como comunidades. Qué rico que podamos seguir habitando unos territorios libres de conflicto y que podamos seguir trabajando nuestra tierra, que es lo que más nos gusta. Trabajar el campo es lo más maravilloso que hay, con la memoria, contar lo que nos pasó, ¿cierto? Y por medio de esto permitir que de pronto encontremos esa verdad que estamos buscando, esa justicia, esa reparación, ¿sí? Pero qué bueno que eso se diera de todas las partes, no solamente de un actor o de algo, ¿sí me entiende? Sino de todos los actores, porque es que la verdad tiene que provenir de todos los lados. Y no podemos hablar de una reconciliación tan en serio todavía, hay que construirla paso a paso, porque realmente, ¿cómo vamos a obligar a las víctimas que de un momento a otro pasen a una reconciliación? Hay impunidad, y esa impunidad nos lleva a esa, o sea, eso no es justicia. El perdón sin justicia es impunidad, eso es clarito para nosotros. Ahora que la opinión en Colombia habla de un proceso de diálogo con las FARC para el fin de la violencia, Gloria Elsie mantiene la esperanza y considera que ahora el fracaso no es una opción. Dejar un poco el orgullo a un lado, ¿sí? De todos los lados, de todas las partes, que podamos verdaderamente no solamente ilusionarnos con la paz, sino que realmente que sea real, que la podamos ver y que nos la merecemos, es un derecho. Que no le estamos pidiendo nada a nadie así nomás, sino que es un derecho. Y que las palabras no se las lleve el viento. Un minuto de silencio. Colombia busca la ruta de la vida. Nueva pausa. Al regresar, la entrevista que concedió el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, al programa La Noche a propósito de las negociaciones de paz en Colombia.